Bienvenidos a Preventor. Hoy tocaremos el tema de qué son los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Para eso tenemos que definir cuáles son los riesgos laborales. Y los riesgos laborales, según la ley de seguridad, se define como la posibilidad de sufrir daños a causa del trabajo. Dentro de estos encontramos también los daños psicosociales, que pueden provocar depresiones, fatigas, entre otros. También pueden deberse a malos ámbitos laborales o la excesiva carga laboral. Por otro lado, están los daños físicos y estos pueden estar dados por las malas condiciones, sea por la mala iluminación, el calor, frío, entre otros. Hay varios tipos de riesgos. Por ejemplo, acá hay un tema de cuáles son los riesgos financieros, que tienen su concepto propiamente para el sector financiero. Tenemos los riesgos económicos, también propios del sector económico. ¿Qué es una zona de riesgo? Una zona de riesgo es importante tener claro su definición. Y una zona de riesgo es una zona vulnerable. Se refiere a aquella área en que se encuentra expuesta a alguna situación de riesgo que desencadene afectando no solamente a la población que se encuentra en la misma, sino el mismo entorno o estructura. ¿Y qué es un factor de riesgo? El factor de riesgo es muy importante tener claro la definición y lo van a encontrar en muchos términos en normativas, en resoluciones ministeriales, por ejemplo. Factor de riesgo es una situación que incrementa la probabilidad de que una situación peligrosa se vuelva una realidad tangible, ¿no? En el que se tomará en cuenta el porcentaje de incidencia del mismo. Por ejemplo, acá tenemos un cuadro donde dice que describe un factor de riesgo y de riesgo o daño. En el caso del factor de riesgo menciona no comprobar la ausencia de tensión antes de empezar a trabajar en una instalación eléctrica. ¿Cuál sería el riesgo? Sería el contacto eléctrico o electrocución. En este caso tenemos los ejemplos de factor de riesgo y riesgo tal cual, con la definición clara de qué es un factor de riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo y peligro? El término peligro se refiere a una situación de amenaza para la vida o el bienestar de un individuo, mientras que el riesgo se refiere a la probabilidad de que una situación peligrosa se lleve a cabo o no. Como pueden ver, acá hay unas imágenes de una tarea de cuál es el peligro y finalmente el riesgo, ¿no? Mediante este esquema podemos ver con claridad cuál es la diferencia entre riesgo y peligro. Ok, acá hablamos de niveles de riesgo. Cuando ustedes hagan una evaluación de riesgo, muchas veces hacemos un hiper, hacemos una evaluación de riesgos tal cual, nos basamos en una matriz de riesgos. Y esta matriz de riesgos puede tener el tema del criterio de evaluación por severidad, por frecuencia, y finalmente pues tenemos los niveles de riesgos que podría ser de forma simple el tema un riesgo alto, un riesgo medio, un riesgo bajo. Ya dependiendo de cada organización pueden cambiar estos términos. No hay una definición específica sobre el tema de cuándo es un riesgo alto, extremo o medio, sino viene al tema de la discreción de evaluación según la matriz que ustedes determinen en su organización. Acá tenemos unos ejemplos de riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, tenemos una columna que dice peligro y el otro que dice riesgo. El tema del peligro, generación de ruido y el riesgo de exposición a ruido. Y de esa forma hay más ejemplos de qué son los peligros y riesgos. Muchas gracias. Esta es la parte final. Los invito en el siguiente capítulo. Nos vemos. Hasta luego.